¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Nuevo video en el canal, nuevo episodio, nuevo capítulo. Y esta vez vamos a hablar de Argentina, pero también relacionándolo con lo que está pasando en este Mundial 2026. ¿Qué es lo que sucede aquí en esta máxima competencia? Hay una característica esencial y una característica sumamente particular, que es los equipos que se asocian alrededor de la pelota, uno de los conceptos del fútbol relacionismo, mejor dicho, y el fútbol funcional, y después los bloques medios bajos. Y creo que ya podemos marcar como una tendencia en el fútbol, y que probablemente se pueda ver en los clubes, que es el fin o rumbo el fin de dos conceptos que hasta ahora venían siendo parte de ese famoso discurso dominante de que había que jugar de esa determinada manera, que uno es el juego de posición y otro es el Gegenpressing. Ambos sistemas me parece que ya están llegando a que sean obsoletos y el fútbol ha cambiado hacia un nuevo sentido. Pero para esto yo quiero conformar y analizar y contarles cómo fue el perfil histórico, cómo Argentina gestó este modelo de juego que hoy parece como la revolución, como la evolución táctica, pero tiene un proceso. Luego del Mundial 2018, con la salida lógica y esperable de el sabio de Casilda, de Jorge Sampaoli, Argentina estaba en una duda porque nadie quería hacerse cargo de la selección. Había un par de amistosos que había que corroborar, que había que jugar. Scaloni tiene un buen torneo en la Alcudia. Sí, Scaloni, que era parte del cuerpo técnico de Sampaoli, y ahí se empezó a gestar ahí por las relaciones con algunos de los futbolistas de ese grupo, que se sintió muy cercano a ellos. Y bueno, le dan la oportunidad de dirigir la selección argentina. Esto ante un mundo de críticas sumamente importantes, porque no tenía experiencia, que no había hecho el camino correcto para hacerse cargo de la selección. Bueno, se fue gestando todo eso. Y en primer lugar, creo que Scaloni lo dijo en alguna entrevista, y lo leí mucho en estos días, que por aquel momento, 2018-2019, el fútbol estaba yendo, marcando hacia el fútbol de transiciones. Francia había salido campeón del Mundial 2018 jugando ese estilo. Hoy Francia también juega un fútbol de transiciones, no ha cambiado su esencia. Pero otro día hablaremos de Francia. Entonces Scaloni, en las primeras convocatorias, pensó jugar de ese estilo, de esa manera. Yo creo que ese modelo de juego que quiso implementar Scaloni tuvo hasta el 2019, Copa América 2020, la primera Copa América que disputa Scaloni y que pierde en las semis con Brasil, jugando ese estilo. Después él charlando con su cuerpo técnico, porque no es solo su trabajo, sino de todos, de Aymar, de Samuel, de Ayala, del analista de videos Matías Mara, que es un fenómeno, trabaja muy bien, de Martín Tocali, del preparador físico. O sea, hay mucho trabajo detrás de eso. Y luego de ese famoso proceso, las convocatorias, él se da cuenta que la génesis del mediocampista tenía mucho mediocampista de buen pie, y Argentina no tenía ese perfil de futbolista quizás para practicar ese famoso fútbol de transiciones. Entonces, por la característica de sus jugadores, empezó a desarrollar el estilo del juego funcional y algunas ideas del relacionismo. También lo leí en alguna entrevista que creo que dio Matías Mana, no recuerdo cuándo fue, pero se lo leí y me parecía muy acertado, de hecho, su discurso, de que por qué Argentina tiene que copiar el modelo que dicta el eurocentrismo y que dicta desde desde la dominación, desde el discurso dominante, de que se tiene que jugar así. Bueno, Argentina fue todo lo contrario. Dijo, bueno, nosotros vamos a respetar nuestro perfil histórico. ¿Y cuál es el perfil histórico de Argentina? Es la nuestra. ¿Y qué es la nuestra? Así como el Yogo Bonito en Brasil, así como la famosa garra charrúa en Uruguay, así como el catenaccio en Italia. Digo que cada país tiene
un estilo, una manera determinada de ver el fútbol, de sentirlo. Entonces uno no puede renunciar a esos principios. Bueno, el concepto fundamental de la nuestra y que se basa también en algunas ideas relacionistas, y siempre voy a reiterar este concepto, es el fútbol de sociedad. El toque, la gambeta, la asociación, lógicamente juntar jugadores de buen pie, porque Argentina junto con Brasil es cuna de gambeteadores, cuna de número 10, quizás ahora Brasil saca menos, pero Argentina siempre ha tenido ese talento. Bueno, ese talento potenciarlo a través de las relaciones entre los futbolistas, porque después él comanda ese famoso mediocampo con De Paul, Paredes, Lo Celso más Messi, que eran 4 y número 10, digamos, más allá de los roles, de las posiciones que ocupan en campo. Paredes en sus inicios fue 10, De Paul se inició como 10, Lo Celso también se inició como 10, después fue haciendo una reconversión por perfil en los clubes que jugó. Bueno, y Messi, si bien en sus inicios fue un extremo, después un futbolista más 10, mucho más cerebral. Entonces me parece que a partir de ahí Argentina cambia radicalmente, empieza a tener ese estilo predominante, quizás a veces con los laterales no tan hundidos en defensa, no jugando por dentro como marca el promedio europeo, sino con laterales que puedan brindar la amplitud, porque la génesis del juego está por dentro. Si Argentina se nutre del juego por dentro, que se forme la famosa escalera, la escalera de pases, todos en diagonal, ya sea a la derecha o hacia la izquierda, la famosa escaldiña. Bueno, con este modelo, sí que en algún momento por ahí, por el nivel de los jugadores, llegó a cuestionarse en una crisis después en el Mundial de 2022, que quizás Argentina no llegaba como candidata, que llegaba, lógicamente, Copa América, finalísima, que ya el modelo de juego era reconocible, que ya tenía el estilo. Yo creo que ese Mundial para Argentina fue aprendizaje, más allá del título y del fútbol ofensivo. Creo que defensivamente Argentina sufrió mucho en ese Mundial. Después del mismo, sí hubo recambio, porque la salida de Di María de la selección, Otamendi que era titular hoy no lo es, la reconfirmación de Enzo Fernández y McAllister que llegaron y se ganaron el lugar, Lo Celso entrando de suplente, bueno, varias cosas que fue generando Argentina, pero más allá del cambio de futbolistas, Argentina no repitió ni resintió su modelo. Y yendo a este mundial, yo creo que Argentina ha tenido también otra revolución táctica, y que de esto se habla poco, porque todo el discurso dominante se centra en el fútbol ofensivo. Creo que Argentina empezó a saber cómo sufrir los partidos. Da la sensación, por lo menos durante estos 3 partidos, hoy cuando estamos grabando esto será el cuarto, que quizás Argentina no jugó a su mejor nivel en cuanto a circulación, en cuanto a los apoyos, en cuanto al estilo ofensivo, como decimos de manera habitual, sino que además un equipo muy inteligente para defender. Ese famoso 4-4-2 o 4-4-1-1 en bloque medio bajo de control. Hay muchas maneras de controlar el partido. Se puede controlar desde lo emocional, se puede controlar desde lo futbolístico, se puede controlar con tenencia, se puede controlar sin tenencia. Bueno, Argentina ha tenido este aspecto de saber controlar el partido cuando no tiene el balón. Cuando tiene un balón es un equipo, claramente por la jerarquía, por la calidad de sus futbolistas. De Paul, Enzo Fernández, McAllister, Messi, Thiago, o sea, y ahí añadió otro número 10. Volviendo a eso, era con 4, razón con 5 números 10. Bueno, es probablemente como juega Argentina. Más allá de esto, y hay que, lógicamente, tener en cuenta todo el proceso que ha sabido atravesar Argentina, y este cambio fundamentalmente de saber sufrir los partidos, que me parece en una Copa del Mundo no es un detalle menor, que se ha trabajado mucho, porque Argentina por lo menos sufrió mucho, sobre todo en el último mundial, y me parece que eso también es una etapa de aprendizaje para el cuerpo técnico que comanda Lionel Scaloni. Por eso Argentina tiene esta revolución desde lo ofensivo, con una idea vieja, pero que la retrae y la contextualiza en el mundo actual, que muchos clubes han tomado como ejemplo, y que me parece
y me voy a cerrar con esto. Hoy leí una declaración de Philipp Lahm que dijo que Alemania debía cambiar su proyecto radicalmente y empezar a copiar cosas del modelo argentino. Esto es lo que está haciendo Argentina, generar un modelo de juego, un perfil histórico determinado, que el fútbol vaya hacia ese lado. Me parece que ya se hace en algunos clubes, que ya lo mencionamos en videos anteriores, y que me parece que por lo menos el futuro de los próximos años en cuanto a las ideas futbolísticas se relaciona mucho más con el relacionismo con la nuestra que con el posicionismo y el gegenpressing. Esto ha sido todo desde aquí. Les mando un abrazo grande a todos. Gracias a todos los que bancan el canal. Como siempre digo, no dejen de dar like, no dejen de suscribirse. Qué fácil, que les demora menos que ver un reel de TikTok. Así que les mando un abrazo grande a todos. Será hasta el próximo episodio.